Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos con el libro de Daniel, un libro maravilloso que nos muestra cómo el Señor se encarga a través de las personas que Él elige, a través de nosotros mismos, a través de simples pecadores, de hacer cosas maravillosas y tiene siempre personas ungidas con su espíritu que son capaces de hacer cosas que no imaginaríamos nosotros en nuestra imaginación corta y pequeña. Entonces Daniel era un hombre de Dios. Ese libro se escribió en el siglo sexto antes de Cristo. Contiene muchísimas profecías, ya cumplidas varias, y describe cómo son los creyentes ante la hostilidad de ese mundo que está en contra y que busca hacerlos pecar y que caigan en cosas del mundo, que se vuelvan del mundo, y cómo es ese creyente que definitivamente está apegado a Dios y que busca siempre hacer su voluntad. Dice en Daniel 1, del 3 al 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, aquí empieza a Daniel, ya se lo llevan a Babilonia, o sea, él va a crecer en el exilio, es un muchacho que era, o sea, que no tenía tacha, es un muchacho que era sabio en ciencia, que tenía entendimiento, que tenía inteligencia y que era lo suficientemente idóneo para ser parte de ese palacio del rey. ¿Cuál era la estrategia que seguían los caldeos con las naciones que conquistaban? Cogían a las personas entendidas, idóneas, sabias, inteligentes, las cogían, personas generalmente que eran de linaje real, y las llevaban a su ciudad, y lo que hacían era empezar a instruirlas en su lenguaje, empezar a enseñarles lo que era el lenguaje de los caldeos, y así pues los volvían como caldeos y ayudaban y daban soporte a las cosas que el rey necesitara. Entonces eso le va a pasar a Daniel, se lo llevan a Babilonia porque es un muchacho sin tacha. Eso es muy lindo porque quiere decir que él creía en Dios, sabía quién era Dios, hacía las cosas correctamente. Y por eso deciden llevarse, aparte de tener sabiduría, entendimiento, ser sabio y ser idóneo para estar en ese palacio del rey. Dice en el capítulo 1, versículos 6 al 9, el 17 y el 20. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Eso quiere decir que les empezaban a dar una nueva personalidad a esas personas que se traían, a esa gente que traían, esos muchachos especiales que traían, los empezaban a hacer sentir como si ellos también fueran caldeos. Los empezaban a hacer sentir que pertenecían a ese palacio y les cambiaban hasta el nombre. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En el reino de Babilonia, en el reino de los caldeos, había gente de muchísimas nacionalidades, y de todas las nacionalidades los más sabios y los más inteligentes eran esos 4 y Daniel. Eran los 4 incluido Daniel, sí, perdón. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran esos 4. El rey encontró que no había ninguno, ni siquiera esos magos que hacían cosas apoteósicas, que sacaban, hacían, no sé, sonar cosas y sacaban sombreros, de sombreros sacaban conejos o lo que fuera. Ninguno era tan especial como esos muchachos jóvenes que venían de Judá. Entonces el rey sintió que eran unos muchachos, se dio cuenta que eran unos muchachos con mucha sabiduría. ¿Qué pasa?
Daniel decide que él no quiere contaminarse con la porción de comida del rey. Acordémonos que los judíos tienen unas leyes con respecto a la comida que el Señor les habló desde en el Pentateuco, en la Torá, el Señor les dejó claro lo que ellos debían comer. Entonces Daniel quiere seguir esas pautas, quiere seguir esos mandamientos y lo que hace es pedirle a ese eunuco que los está cuidando que por favor no les dé esa comida y que él se va a alimentar de la comida que pues él sabe que sí puede comer y que no los va a obligar porque se van a contaminar. O sea, Daniel es absolutamente recto en las cosas que el Señor le dice. Y el Señor le dejó claramente escrito en la Torá lo que debe comer y él lo que hace es pedirle permiso a esa persona que los tiene, que es el jefe de los eunucos, para que no se contamine. Y el Señor, como es tan hermoso, él le da gracia ante los ojos de ese eunuco para que Daniel no se vaya a contaminar. ¿Qué pasa cuando, aquí me vuelvo un momentico, porque entonces cuando, él decide pues no contaminarse, al jefe de los eunucos le da susto, porque dice, ¿qué tal que cuando yo te lleve donde el rey, cuando me toca presentarte donde el rey, a ti y a tus amigos, pues los vea que ustedes están flacos, pálidos, ojerosos, se va a dar cuenta y me van a matar? Y Daniel le dice, pues que hagan una prueba, que no se preocupe, que hagan una prueba y que él vea si ellos están pues en peor estado que los demás que están comiendo la comida del rey. Y se da cuenta, ese eunuco, ese jefe de los eunucos, que al contrario, Daniel y sus compañeros están más rozagantes de lo que están las personas que están comiendo esa comida del rey. Entonces, el Señor está respaldando a Daniel en todo lo que él hace y en esa decisión que tiene de no contaminarse con las mañas de los caldeos. Acordémonos que siempre el Señor le pide a su pueblo de Israel que no se contamine con esas naciones a las que llegan. Les pedía claramente que destruyeran a todas las naciones, que no dejaran nada, porque si dejaban a alguien, ese alguien los iba a contaminar. Y miramos en la vida, por ejemplo, de Salomón, que Salomón se dejó contaminar por sus mujeres. Las mujeres de Salomón, él decidió tomar mujeres moabitas, tomar mujeres de todas estas naciones que eran pecadoras y al final, pues, de su vida, él pecó. ¿Por qué? Porque no hizo lo que estaba haciendo Daniel y es no dejarse contaminar con eso que no debía hacer. Entonces, Daniel es una persona que vemos que se mantiene firme a lo que el Señor le ha dicho y obedece en todo momento, sin importar lo que pase. Dice en el capítulo 2, en el versículo 1, en el segundo año del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. En el 17, 20, dice, bueno, entonces ahí es un pasaje que nos va a contar, un capítulo que nos va a contar cómo el rey tiene un sueño y resulta que el rey llama a sus astrólogos, a todos esos sabios que no eran tan sabios como esos 4 muchachos, él los llama y les dice que por favor le cuenten primero cuál era el sueño, porque no recordaba el sueño, y segundo, su interpretación. Entonces yo le dije, no, pues señor rey, usted está equivocado, nosotros le podemos dar la interpretación del sueño si usted nos cuenta el sueño. Entonces Nabucodonosor dice, no, es que así no funciona. Ustedes me tienen que decir a mí cuál fue el sueño y cuál es su interpretación. Y si no hacen eso que yo quiero, voy a matarlos a todos, voy a volver sus casas unos muladares y ya, y acabo con todos. Cuando se enteran de eso, le dicen a Daniel que saben que es entendido en sueños, si Daniel tiene la posibilidad de interpretar sueños, entonces le dicen a Daniel y lo llevan a que vea al rey para que Daniel le ayude a interpretar y que no mueran todos esos sabios que tenía el rey en su palacio. Dice en el capítulo 2, versículos 17 al 20. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, aquí hay una cosa espectacular, y es que Daniel se soporta, les pide que en oración lo ayuden, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría para interpretar ese sueño, para poder primero develarlo y después interpretar qué significa el sueño y poderle dar una respuesta a Nabucodonosor y no sean muertos todos esos sabios y incluidos ellos. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Pasa otra cosa que pasa mucho en Daniel, y es que Daniel sabe que la sabiduría no es de él, que el que está interpretando el sueño no es él, sino que eso es de Dios. Y que Dios es el que ha decidido utilizarlo a él como instrumento para hacer posible cumplir el deseo
a ese rey Nabucodonosor y decirle qué es lo que pasa con ese sueño y qué significa. Entonces, Daniel, vamos a ver cómo en todo el libro Daniel deja ver que es recto, que es justo y que siempre le da la gloria a Dios. Daniel nunca, porque podría hacerlo, como les pasa a muchas personas que tienen sabiduría, que deciden atribuirse a ellos esa sabiduría. Esa sabiduría que tenía Daniel no era una sabiduría de hombres, era una sabiduría divina y él sabe a quién le da la gloria. Ojalá todos actuáramos así. Nuestra gloria, nosotros no tenemos la gloria es de Dios. Dice en los versículos 28, 37 y 44. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Aquí ya Daniel está hablando con el rey y le va a decir qué es cuál fue el sueño y cuál es la interpretación. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta es una profecía que hace Daniel, que le muestra que a quien está viendo y ese reino que va a llegar, ese reino que no va a ser jamás destruido, es el reino de Jesús, es el reino de Jesucristo que va a venir a esta tierra a morir por nosotros, que nunca va a ser destruido y va a permanecer para siempre. O sea, esa visión que tiene el rey Nabucodonosor en ese momento, en el siglo VI antes de Cristo, le está mostrando cosas que él va a ver mucho tiempo después, y una cosa que viene para el futuro, y es el Señor reinando sobre todos, y cómo el Señor permanece para siempre. No va a morir, está ahí y es rey para siempre. Entonces, cómo el Señor a ese rey pagano decide mostrarle a través de una persona tan especial como Daniel lo que va a pasar y lo que viene para el futuro. Entonces, esto es una cosa que uno dice, el Señor es perfecto, le da información privilegiada a los que Él decide, a quien Él decide, y a través de los instrumentos que él quiera, o sea, a través de las personas que nos utiliza a veces como instrumentos para otras personas, para decirles cosas que el Señor quiere que les hablemos. Y en efecto, pues Daniel le está diciendo a ese rey lo que va a suceder, le está diciendo que él está como rey, que él ha sido puesto por rey de Babilonia, porque así lo quiso el Señor, que es rey de reyes, porque lo que sabemos es que todos los reinos que él ha invadido, ¿sí? Que se encuentran exiliados y que se encuentran bajo el poder de ese reino de los caldeos, es el Señor el que se los ha dado, porque es el Señor el que tiene ese poder, esa fuerza y esa majestad para decidir a quién le da eso. Y ese reino que se va a levantar, pues no es otro reino más que el de Jesús, que viene a esta tierra y que va a hacer la obra que va a permanecer para siempre. Bueno, entonces el sueño que tiene Nabucodonosor es una sucesión de imperios. Los imperios son Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que Roma, como sabemos, los patricios y los plebeyos nunca llegaron a fusionarse, entonces por eso habla que ve una estatua, y en esa estatua que tiene una cabeza, tiene unos brazos, tiene unas piernas, tiene unos pies, esos pies están hechos de hierro y de barro, que es ese imperio romano, donde esos patricios y esos plebeyos nunca llegaron a fusionarse, pero era un reino con poder. En el capítulo 12 de Mateo, versículo 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí vemos que el reino de Dios es el que va a destruir esa estatua que vio Nabucodonosor, que va a acabar con la estatua, porque el reino de Dios llegó con Jesús a esta tierra. Jesús fue el que nos dio la posibilidad de saber que había un camino al Padre y que ese camino, pues obviamente era Jesús, que vino aquí a morir por nosotros y hacer ese sacrificio perfecto que era Él, morir y derramar su sangre en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener ese camino al Padre. Dice en el capítulo 3, versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Después de que Nabucodonosor recibe esta interpretación del sueño y que el Señor le ratifica que Él es rey de reyes, pues se llena de orgullo, como nos pasa a veces, como nos pasa casi siempre a los humanos, que pensamos que
porque tenemos un cierto grado de poder, podemos pues, hacer lo que queramos y tenemos la bendición de Dios y podemos hacer lo que queramos con las personas y podemos dar el trato a los demás sin importar absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que se vuelve orgulloso y decide mandar a hacer una estatua de él y da la orden con un edicto del rey que dice que si cuando, o sea, que la gente tiene que postrarse y adorar a esa imagen. Y nosotros sabemos, con lo que hemos aprendido de la palabra, que el Señor aborrece la idolatría. El Señor no acepta que nos postremos ante absolutamente nada ni nadie que no sea Él. Entonces, él, lleno de orgullo, Nabucodonosor da una instrucción y lo que dice es que el que no quiera, que no acepte, pues va a ser muerto. Y así es de sencillo porque eres rey de reyes. Dice en el capítulo 3, el versículo 14 y el 17. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que son los tres amigos de Daniel, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos son judíos y los judíos tienen una instrucción clara y ellos son sabios, inteligentes, tienen conocimiento, ellos no van a incumplir los mandatos que les han dado, que les da la Torá. Ellos dicen, no lo vamos a adorar. Entonces el rey se molesta y les dice que pues tienen que hacerlo porque es que él ha dado la instrucción y esa es la estatua de él, que él es Dios, o sea, él se llama a sí mismo Dios. Esa estatua que él ha hecho es el reflejo de él, que es Dios. Y ellos, pues con mucho respeto, le dicen que ellos no van a hacer eso, porque ellos no van a incumplir esas leyes que Dios, el Dios verdadero, les ha dado. Entonces, lo que hace es que envía a que calienten 7 veces más ese horno y los hace que los entren ahí, que los tiren allá adentro. Las personas que los están llevando quedan quemadas y ellos entran, los tiran allá adentro. Y él está viendo, el rey está viendo que adentro de ese horno no hay 3, que fueron los que metieron, que son Sadrach, Mesach y Abednego, sino que hay 4. Y él dice, en la palabra dice, en Daniel dice, que él ve como al Hijo del Hombre ahí. O sea, él está viendo, Nabucodonosor además tiene el privilegio de ver que están ellos 3 y que están con Jesús. Esto es una cosa que creo que solo pudo contemplar Nabucodonosor, o sea, él se dio cuenta que había alguien más ahí, entonces él dice que lo saquen. Y cuando lo sacan, ellos ni siquiera huelen a humo, no están quemados, están perfectamente bien. Entonces, dice Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Eso que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, creo que no muchos seríamos capaces de hacerlo, pues ojalá todos tuviéramos la posibilidad de hacerlo, pero es dar la vida por lo que nosotros, o sea, por lo que el Señor nos ha ordenado, ser tan obedientes que, como lo hizo Jesús, que eso fue una cosa que hizo Jesús, es que exponer la propia vida para no hacer algo que el mundo quiere que hagamos y nosotros no debemos hacer porque sabemos que Dios nos dice que eso no lo hagamos. ¿Cuántas personas no son capaces de inclinarse ante imágenes, de inclinarse ante personas, de decir una mentira o de hacer cosas incorrectas porque deciden que, pues, que ellos no pueden arriesgar su vida o arriesgar, por ejemplo, su reputación, o que prefieren, que es preferible para ellos estar bien con ellos mismos y con el mundo y no con el Señor? O sea, esto que hicieron estos 3 es el modelo que nosotros deberíamos hacer en nuestra vida, de hacer de verdad lo que el Señor nos pide, de obedecerle hasta la muerte, porque esta gente murió. Y ahora hay muchas personas que mueren en muchas partes del mundo porque son cristianas, porque adoran a Dios y no adoran a esos dioses que hay en distintas partes del mundo. Y están muriendo, los matan y no pasa nada, eso no sale en las noticias, porque no, pues no es relevante. Lo relevante son cosas como escándalos de la farándula, lo que pasó con Will Smith, o sea, eso es muy relevante y eso se vuelve relevante para el mundo. Pero lo verdaderamente importante es que nosotros mantengamos esa obediencia irrestricta a Dios, solamente a Dios, y que nunca en la vida nos arrodillemos a adorar a nada que no sea Dios, como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego.
Resulta que, pues como lo estamos viendo, ese rey Nabucodonosor que reconoce, porque es muy lindo que Nabucodonosor reconoce que hay un Dios que está por encima de todo y que es capaz de salvar a su gente, que es capaz de salvar del horno de fuego a esos tres amigos de Daniel. Su corazón está lleno de orgullo. Él sabe que hay un Dios por encima de él, pero él sabe que ese Dios le dio una potestad y que él ha sido hecho el rey de reyes. Entonces, él sigue con su orgullo y con la cosa y tiene otro sueño. Y en el sueño, él sueña que hay un árbol grandote y que en ese árbol, ese árbol le da sombra a todos los animales y que los pájaros hacen ahí en nido. O sea, esto es un capítulo que vale la pena leer, que es el capítulo 4, que vale la pena leer completo, porque el Señor en ese sueño le muestra esa grandeza de Nabucodonosor. Pero al final, él no es tan chévere como termina, porque le dice, porque al final ese árbol va a ser cortado. Ese árbol que es él va a ser cortado. Y pues otra vez Nabucodonosor se despierta muy asustado y pues ya tiene a Daniel, ya sabe que Daniel le puede interpretar y lo llama para que interprete el sueño. Entonces aquí vamos a ver qué fue lo que pasó con ese sueño. Dice en el capítulo 4, versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, aquí está dejando claro Daniel a Nabucodonosor que la gloria, que la potestad, que la capacidad de nombrar y de poner personas es de Dios, no de nadie más, que es Dios el que decide eso y que ya hay un decreto acerca de lo que va a pasar, con Nabucodonosor. Y aquí le empieza a dar una serie de sugerencias para su vida para que no vaya a pasar lo que en el sueño sucede. Dice en el versículo 27 y el 32. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Entonces, aquí Daniel le está diciendo que le está sugiriendo en la primera parte, en el capítulo, en el versículo 27, le está diciendo, haz las cosas correctamente, haz justicia, haz misericordia, ayuda a los oprimidos, para ver si no va a pasar lo que dice el sueño que va a pasar. Porque te van a arrojar de los hombres, o sea, no va a estar con los hombres, sino que va a estar entre las bestias en el campo, va a estar morando en el campo como a los bueyes lo van a apacentar, y eso va a durar 7 tiempos que van a pasar, y donde él va a terminar cuando él reconozca que es que el Señor es el que manda y no él. Porque el orgullo nos cega, el orgullo nos hace pensar que somos capaces de hacer cosas que no son nuestras, son de Dios. Y eso le pasaba a Nabucodonosor, tenía todas las pruebas, el Señor le había mostrado que él lo había puesto a él ahí y que él estaba gobernando porque el Señor quería que él estuviera ahí gobernando. Entonces, pero él a veces seguía sintiendo en su corazón que el que mandaba era él. Entonces no le bastó con esa prueba que vio de que se salvaran esos 3 muchachos del horno de fuego, con ver al Hijo del Hombre ahí con ellos, con que no se quemara nada, ni siquiera le salieran oliendo a humo. No le importó y siguió con su orgullo y el Señor le va a mostrar que Él es Dios y que Él es el que manda. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto es una cosa, es un versículo que es bastante claro para nuestras vidas y que tenemos que saber que así es. Todo lo que el Señor nos da es porque Él quiere darnos. Puede ser que haya personas en este momento en la tierra que no creen en Dios y que tienen muchas cosas buenas y que tienen un montón de beneficios y uno dice, ay, esta gente, hay gente que es mala y le va bien. El Señor dice que no nos estresemos por eso, porque es claro que el Señor a cada cual le da lo que quiere, pero nosotros, esas personas que no creen en Dios, tienen la obligación de humillarse y tienen la obligación de saber que eso se los da Dios. Cuando no lo reconocen, el Señor toma acción, que es lo que le va a pasar en efecto a Nabucodonosor, que va a ser, se va a volver como loco, se va a volver como un animal y va a estar un tiempo hasta que reconoce que Dios es Dios y que sobre Dios no hay nada.
que ni siquiera su reinado tan especial, su reino tan maravilloso con una cantidad de reinos adheridos, significa nada ante esa gloria grandísima y perfecta que es la gloria de Dios, de ese Rey del cielo al que Daniel alaba y engrandece y glorifica. Dice, bueno, después cuando Nabucodonosor muere, ya vamos a empezar a hablar de otros reyes. Dice en el capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ya aquí no es Nabucodonosor, aquí ya es su hijo Belsasar el que está haciendo un gran convite, invita a todo el mundo, decide traer lo que habían traído del templo de Jerusalén, traer todas las copas, servir en las copas de oro, brindar, todos están felices, borrachos, o sea, no están respetando absolutamente nada. Y todos en esa reunión van a ver que una mano empieza a escribir. Y esa mano escribe en la pared. Dice en el versículos 20 y 22, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Está hablando de Nabucodonosor y cómo Nabucodonosor lo que le pasó, que se volvió como una bestia y tuvo que estar con las bestias del campo hasta reconocer esa grandeza de Dios. Entonces aquí le está diciendo, Daniel le está interpretando a ese Belsasar lo que significa lo que está escrito en la pared y por qué está pasando. Entonces aquí le está explicando que su padre también fue depuesto de su reino porque no quiso creer y darle la gloria al que tenía que darle la gloria. Entonces dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que lo que escribe en la pared es Mene, Tekel, Pérez. Dice, Mene es contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel es pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez es tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Acordémonos que Darío es un ungido de Jehová, y el Señor le ha puesto a Darío una misión especial, igual que a Ciro. Y eso, o sea, pasó todo. Este rey Belsasar estaba completamente convencido que nadie podía entrar a Babilonia. Babilonia estaba absolutamente cercada. Entonces ellos pensaban que podían hacer lo que querían y no iba a pasar nada, porque eran un imperio que según ellos iba a durar para siempre. Y lo que le demuestra el Señor a Belsasar, por ese orgullo y por haber hecho la grosería de tomar esas copas, que eran unas copas que eran de Dios, que eran las del templo de Jerusalén y que estaban consagradas, de haber hecho eso, pues que simplemente lo va a sacar de ahí, y lo saca Darío, hace la treta, entra a Babilonia y simplemente lo quita del poder y lo mata. Y esa misma noche, ese hijo de Nabucodonosor, Belsasar, va a morir. Entonces el Señor todo lo hace perfecto, y el Señor le da la oportunidad a las personas de que reciban, que hagan cosas poderosas en su nombre, pero es no para que la gloria sea para esa persona, sino para que la gloria sea para Dios, quien es el dueño del cielo, de la tierra, y quien hace las cosas posibles. Dice en el capítulo 6, versículos 3 al 4. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces aquí ya Daniel está con un nuevo rey, que es el rey Darío. Daniel sigue siendo esa persona leal, esa persona justa, sigue siendo leal a Dios, sigue haciendo lo correcto, y eso empieza a generar, como lo hemos visto en todos los libros de la Biblia, que eso genera envidia. Los sátrapas, que son las personas a las que les han dado cierto poder, y gobernadores, le tienen envidia, porque Daniel, con su sabiduría, pues el rey le tiene absoluta confianza. Nabucodonosor primero y ahora Darío, y Belsasar también le tiene confianza. Entonces le tienen envidia y quieren buscar a ver qué hacen para poderlo sacar de taquito. ¿Qué es lo que pasa con las personas buenas?
Si hay una persona buena en una empresa que está haciendo las cosas correctamente y que le va muy bien, los demás quieren saber qué es lo que pasa. Y entonces inventan tretas contra esa persona para ver cómo la sacan de ahí. Porque pues para ellos no puede ser, no puede ser una persona, no puede ser que una persona le vaya tan bien. Y eso le pasaba a Daniel. Como él era íntegro, como hacía las cosas correctamente, pues los demás estaban ya desesperados y querían saber por qué pasaba eso y hacerlo caer. Muchas veces hasta matarlo. Yo creo que si la gente no tuviera un poquito, eh, pues como de temor de Dios, matarían a sus enemigos, porque uno sabe que en los trabajos y en temas de poder, en el gobierno y todo eso, mucha gente es capaz de matar a otros simplemente porque no le cae bien o porque no tiene los mismos pensamientos que él. Entonces Daniel despertaba muchas envidias. En el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Como se dan cuenta que con Daniel no van a poder hacer nada, que es íntegro y se dan cuenta que es judío y que tiene ciertos ritos que él hace, uno de ellos es orar mirando hacia el templo de Jerusalén, entonces, y que se arrodillaba y que lo seguía haciendo. Ellos le pidieron al rey que hiciera un edicto donde nadie podía arrodillarse, ni nadie podía orar a nadie, a ningún dios. Y estaban pendientes para ver cuando él empezara a hacerlo, poder ir a decirle al rey que la ofensa, esa ofensa, tenía como castigo que iba a ser echado al foso de los leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Miren esto tan hermoso. Darío es un rey, que ya como vimos, es un rey igual que Nabucodonosor, que no es un creyente, no es un judío, no es de Israel, no tiene ni idea de lo que pasa en Israel, no tiene ni idea de la Torá, no conoce de Jehová como conocen los judíos, pero cree que hay un Dios que está por encima de todo. Cree que hay un Dios que va a liberar a Daniel de ese foso de los leones. Esos leones están hambrientos, lo que hacen es que echan a Daniel al foso de los leones y se lo van a comer, pero el rey deja ver que sabe quién es el que los, o sea, que el rey sí tiene eso que le faltó a Nabucodonosor desde el principio, y es que sabe que hay alguien por encima, sabe que hay un Dios perfecto y le dice que ese Dios lo libre, y tiene fe en que ese Dios lo va a librar. Y se lo deja aquí escrito a Daniel, se lo dice a Daniel, miren, o sea, que su Dios lo libre, porque el rey no quería echar a Daniel. Y él se da cuenta de que eso es un ardid contra Daniel cuando estas personas van a decirle y él ya no puede hacer nada porque es un edicto firmado por él. Entonces el rey se va por la mañana a revisar qué pasó con Daniel y llama a Daniel y en efecto Daniel le responde. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. O sea, Daniel decidió que él le pedía al Señor y el Señor cerró la boca a esos leones y esos leones no le hicieron absolutamente nada a ese hombre recto que hacía lo que le agradaba al Señor y que hacía lo que le agradaba al rey, porque el rey sabía quién era Daniel. ¿Qué pasó con esas personas, esos sátrapas, esos gobernadores que decidieron tenderle esa trampa a Daniel? Pues fueron echados en el foso de los leones con sus familias, porque el rey no se iba a quedar con eso. O sea, al rey lo engañaron y el rey se dio cuenta del engaño. Ahora viene la visión de las 4 bestias. Muchas cosas del libro de Daniel, muchas de las visiones y de los sueños de Nabucodonosor han servido para interpretaciones que se hicieron después del siglo IV, de cosas que dicen que van a pasar a futuro, pero aquí vamos a ver cómo todo eso que vio Daniel son cosas que ocurrieron y que van a ocurrir, que ocurren con la llegada de Cristo y que ocurren con las naciones que vienen a continuación después de Babilonia, que es Medo-Persia, que es Grecia y que es Roma. Con esas naciones ocurren las cosas, pero lo ven a futuro y se han inventado un montón de cosas al respecto y lo que vamos a hacer nosotros es vamos a verlo tal como lo dice el libro y vamos a entender de una manera distinta las cosas que ahora dicen y de las que tanto hablan y que han interpretado de manera incorrecta. Entonces, en el capítulo 7, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche
y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces Daniel tiene una nueva visión. Estaba él durmiendo y él ve que había 4 vientos en el cielo que estaban combatiendo entre ellos. Estaban en el gran mar. Dice en el Oseas, vamos a leer aquí Oseas 13, versículo 13, capítulo 7 y 8. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Perdón, toma agua. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos de Oseas? Porque la visión que tiene Daniel es una visión de 4 bestias. Cada bestia, como lo dice Oseas, cada bestia es una nación. Dice, Babilonia es un león con alas. Esos son el símbolo de las obras de arte de Babilonia, es el león con alas. Si uno busca Babilonia en Google, encuentra todas las pinturas que hay y generalmente siempre es un león con alas. Medo-Persia es un oso, que aquí vemos como osa, que ha perdido sus hijos, los encontraré. Medo-Persia es un oso y tiene un lado más alto que el otro, porque Medo-Persia son 2 reinos, los medos y los persas. Y Persia siempre fue más importante que Medo. Grecia, con Alejandro Magno, Grecia se dividió en 4. Cuando Alejandro Magno murió, Alejandro no tenía hijos, entonces lo dividió en sus 4 generales y su reino fue dividido en 4. Y la cuarta es Roma, que fue la más fuerte y permanente que las anteriores, y que su fuerza se simbolizaba por 10 puertas. Entonces, esa visión que ve Daniel es una visión de esos 4 reinos que vienen después de Babilonia. Daniel está teniendo esta visión. Daniel ya vio el reino de Babilonia, está viendo Medo-Persia, está viviendo Medo-Persia, pero ya está viendo a futuro a Grecia y esa cuarta que es Roma, que son las mismas, es la misma alegoría a esa estatua que vio Nabucodonosor en sus sueños, donde estaba Babilonia y al final abajo estaban los pies que eran de barro, que estaban mezclados con barro, que no iba a ser firme el reino y que ese reino, como sabemos, eso lo iba a destruir completamente Jesús cuando viniera a esta tierra con su reino. Entonces, ¿quién es el cuerno pequeño y cuáles son las posibles interpretaciones? Muchos dicen que se trataría de Nerón, que surgió de Roma, fue precedido por Tiberio, por Calígula y por Claudio, que fueron asesinados, y fue el primer perseguidor del cristianismo. Como había un problema, es que Nerón se juraba que él era Dios, él se hacía llamar a él divinidad, él pensaba que él era divino y que él era Dios, y él empezó a perseguir al cristianismo con toda. Sabemos que quemó Roma, sabemos lo que hizo, entonces él juraba que él era Dios y por eso tenía ese capricho de acabar con todos los cristianos. También después, en la Edad Media, apareció otra interpretación, y es que ese cuerno pequeño sería el papado, que surgió de Roma, y ese papa se proclamó como Pontifex Maximus, persiguiendo a los creyentes y fieles a la Biblia durante siglos. Nosotros sabemos todo lo que pasó con la Iglesia Católica, cómo acabó con los cristianos, cómo trataban de meter el evangelio, pero no ese evangelio de amor que nos dejó Jesús, sino un evangelio donde ustedes tienen que aceptar lo que dice la iglesia, que aceptar unos dogmas que no dice la palabra, que no dice la Biblia, y lo tienen que aceptar porque simplemente nosotros hemos decidido interpretar la Biblia de una manera y a la gente ni siquiera le ponían a interpretar la Biblia. Entonces hay 2 posibles interpretaciones de ese cuerno pequeño. ¿Quién podría ser? No es una cosa que esté definida, es una cosa que queda ahí puesta, simplemente para que cada uno pues pueda pensar en qué podría llegar, quién podría llegar a ser ese cuerno pequeño. Actualmente hay más interpretaciones y hablan entonces de cosas del futuro, o de que es Bill Gates, o que, bueno, muchas cosas dicen, pero esa es una interpretación que se podría dar. Acordémonos que Daniel está escribiendo en el siglo 6 siglos antes de Cristo. Entonces, pues esas son las interpretaciones que han salido a lo largo de la historia y que se pueden ver. Dice en el capítulo 7, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Otra vez vemos aquí que está hablando de Jesús, de Jesucristo, porque su reino no será destruido, y vemos, y lo deja claro Daniel desde el capítulo del sueño de Nabucodonosor,
que es el capítulo 4, deja claro que lo que viene, o sea, que Jesús, ese reino de Jesús no puede ser destruido. Van a intentar destruirlo, van a intentar acabar con los cristianos, ese cuerno pequeño va a hacer todo lo que pueda, va a quemar Roma, o el papado que va a inventar nuevos dogmas, que va a inventar ritos y va a imponer cosas que son incorrectas y que la palabra no tiene, pero igual no lo van a poder destruir. En el versículo 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo, es claro que no son esos santos a los que adora la Iglesia Católica, esos santos que muchos ni siquiera son reales, que han inventado, que han sacado y que han metido en listas de santos, no son esos santos es ese Israel, esa vid sobre la que nosotros hemos sido injertados. Esos son los santos que van a reinar eternamente y para siempre, y van a poseer ese reino que deja Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso está en Juan 19:30. O sea, Jesús murió, Jesús entregó su Espíritu, pero fue devuelto aquí a la tierra y después fue otra vez llevado al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Dice en 1 Corintios 15, del 15 del 24 al 26. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, aquí está hablando del fin, cuando ya Jesús o sea, ya haya acabado con todo, haya suprimido cualquier dominio, cualquier autoridad y potencia del mal, cuando ya esto sea amor, y el amor de Cristo nos va a permitir que esos enemigos todos van a ser destruidos, inclusive la muerte, es decir, ya no vamos a morir, ya no va a haber muerte, porque vamos a tener vida eterna en Cristo. Entonces, estas palabras que deja aquí Daniel en el capítulo 7 están conectadas con el Nuevo Testamento, están conectadas con la obra de Jesús en el mundo, con la obra de Jesús en nuestras vidas, con todo lo que Él va haciendo, con cómo nos va cambiando, con la posibilidad de tener ese acceso al Padre que solamente fue dada a través de Jesús. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda ayudarnos a tener ese acceso al Padre más que Jesús. Y esa muerte sacrificial que Él hizo por nosotros y por su amor. Porque como lo dice también la palabra, puede ser que haya una persona que muere, que haya una persona que decida morir por un amigo, pero eso no se ve. Y Jesús murió por nosotros que éramos pecadores y que estábamos muertos en pecado, como lo vimos con Ezequiel. Éramos muertos, éramos cadáveres, y el Señor nos liberó y nos dio vida. Y somos nuevos en Cristo. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el estudio de Daniel, hasta esta diapositiva. Seguimos la siguiente semana con la segunda parte. Me gustaría, si tienen la posibilidad de leer todo, lean hasta el capítulo 7, de leer, si tienen preguntas también que las puedan compartir, las pueden colocar en el Facebook o a través de Instagram, como quieran, o simplemente pues las revisamos acá para la próxima sesión. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por participar. Nos vemos en 8 días.